Carta número 8. Jesucristo vuelve en conciencia, revela la verdad, su vida y enseñanzas. Jesucristo ha venido nuevamente para hablar de la naturaleza de la existencia, ya que hemos creído tan solo en el mundo material, que es finito, viviendo en la dimensión de la manifestación de creencias. Aquellos cuyas vidas y percepciones espirituales han sido elevadas pueden percibir que viven en dos dimensiones. Son conscientes de esta verdad y la viven evolucionando en frecuencias más elevadas. Ya no están atados por creencias, sino que viven en la comprensión de que están dentro de la infinidad, donde no hay límites, y han visto que solo hay una dimensión del verdadero ser individual, que es la actividad de la conciencia divina, y también de que más allá hay una dimensión de que es de la conciencia universal, en la cual está en perfecto equilibrio y no puede ser penetrada por nadie, porque dentro de esta dimensión cualquier alma sería inmediatamente absorbida por la unidad del ser. Cuando un alma alcanza en comprensión y realización el nivel más elevado, o sea, la conciencia crística, el alma mira hacia abajo y repasa los niveles vibratorios mientras ascienden y descienden hacia la humanidad, y con amor y compasión se da cuenta que la humanidad está atrapada en vibraciones bajas de conciencia, ocultas dentro del impulso egocéntrico. Está inconsciente de la verdad del ser y propósito detrás de la existencia y lo que finalmente debe emprender. El alma recién nacida debe experimentar por medio del cuerpo, la psiqui, todo lo que estas frecuencias más bajas ofrecen y crecer como consecuencia de los sucesos y experiencias mentales, emocionales que surgen de pensamientos y sentimientos. El alma debe aprender a base de probar y cometer errores. El estado de conciencia que lo hace feliz o cargado de dolor y penuria. El propósito de la vida en la tierra no es el de descubrir un medio de experimentar alegría y felicidad inalterables, aunque esto es lo que anhela cada alma. Tal felicidad y alegría sublime dificultaría el progreso del alma hacia las vibraciones espirituales más elevadas de conciencia. Al final, después de muchas vidas de altibajos e infortunios, la psiqui se despertará a la verdad del ser y se dará cuenta que en su interior tiene el potencial de recurrir a la conciencia divina para recibir visión interior. Como se decía antes, la conciencia es vida y la vida es conciencia. Donde hay vida, hay conciencia. Donde hay conciencia, hay vida. Todo en la existencia se define por las frecuencias vibratorias de la conciencia, por lo que se puede cambiar las frecuencias vibratorias de cualquier cosa. Se cambia el aspecto de aquella cosa, sea sonido, color, gas, líquido, órganos físicos. Cuando los órganos físicos presentan un aspecto de mala salud, es porque las frecuencias vibratorias normales de ese órgano han sido reducidas y la vida dentro del órgano ha sido disminuida. El universo es conciencia que ha adquirido el aspecto de la materia como consecuencia de un descenso, adentrándose en las frecuencias vibratorias bajas de la conciencia. Entre más elevadas sean las frecuencias vibratorias en un cuerpo, más veloces son estas frecuencias en el cuerpo, que se eleva la vitalidad y la enfermedad desaparece. Hay muchas personas que creen de todo corazón que si piden ciertas cosas o experiencias, recibirán respuesta a sus oraciones y enseguida siguen la pista sin tomar en consideración sus condiciones actuales, porque viniendo de lo divino es la respuesta correcta, creen, que lo conduce a la felicidad. Pero cuando se enfrentan con la llegada del objeto o experiencia que reciben de la gracia divina, a veces quedan tan afectados y desorientados que les cuesta creer que la conciencia divina les haya dado respuesta. Entonces surge la pregunta: ¿dónde está la verdadera fe y creencia que pensaba que tenían? Entonces lo que ha tenido es una creencia y no la verdad, por lo que el resto de creencias y esperanza son gimnasia mental. Entonces debemos hacernos estas preguntas. ¿Realmente percibimos y comprendemos que la conciencia divina es la fuente de todo conocimiento y creatividad? ¿O superficialmente en nuestra mente reconocemos a la conciencia divina?
Vivimos plenamente minuto a minuto en la comprensión de que la conciencia divina universal es la única realidad y que es la inteligencia más alta. ¿Dependemos constantemente de su orientación o preferimos vivir según nuestra voluntad finita? ¿Estamos entregados plenamente a la más alta autoridad inteligente, conciencia divina? Si no es así, esto es una indicación de que el ego todavía nos está controlando, que incluso estas cartas llegan a ser creencias y no la percepción espiritual pura de lo que son realmente. Únicamente llevando estas palabras a la meditación, pidiendo iluminación espiritual, llegaremos a la realidad espiritual que está detrás de estas palabras, como un rayo de luz a la mente. Cuando suceda esto, sabrás que sabes la redención total y sincera del yo al Padre Vida. Suprime el bloqueo que se halla entre la dimensión espiritual y el alma. La persona ya no tiene que buscar por sí misma todo lo que es la vida divina. Ahora fluye en el cuerpo, mente, corazón, experiencias y las relaciones del individuo. Tal persona vive por intuición y sigue los presentimientos o corazonadas, lo que a largo plazo siempre le dará buenos resultados. Si abandona la lógica y sabe sin duda que puede confiar en la intuición para lograr objetivos inspirados, la vida cambia. Cuando se logra esta visión interior, se entra en la luz y la luz mora en nuestro interior. A causa del malestar y el tirón y el aflojar entre el alma y el ego humano, hay poca gente que recibe inspiración para compartirla con otros en este momento. Pues cuando hablan de un periodo de purificación interior, la gente moderna está acostumbrada al servicio instantáneo, la luz, calefacción instantáneas, comida rápida, bebida, ropa y entretenimiento. Es por esto que no les atrae la verdad, que requiere autosacrificio, trabajo duro y total dedicación. Y además hay muchos maestros que están ganando mucho dinero con sus actividades que presentan una verdad que venda. Si vuestros maestros modernos hablaran de un camino que alcanza las dimensiones más elevadas por medio de la transferencia de la iluminación mental personal, todavía sería necesario someterse al intenso autoexamen interior y purificación de las emociones magnéticas. Así que el camino ascendente a dimensiones espirituales más elevadas se caracteriza por momentos de lucidez de autoinspección y autocomprensión, frecuentemente seguidos por autoadversión. Este sentimiento oscuro y doloroso es la emoción magnética, al revés. Donde el ego antes se aferraba como el más grande, ahora empieza a vislumbrar el hecho angustioso de que quizás no es un poco, sino muy imperfecto. Quien haya alcanzado este nivel de desarrollo encontrará que está andando en el camino de la humildad. Así que cada vez que esto te esté sucediendo, es porque te estás apartando de los restos de pasadas creencias erróneas de sí mismo. Recuerda, es nuestra intención, motivación o convicción la que nos proporciona el poder de creer, de crear. El poder crea, que nos proporciona el poder creativo de hacer, lo que se quiere hacer. En el momento de que de todo corazón se da marcha atrás a la tendencia normal de patrones emocionales y magnéticos. Se ha puesto en marcha este proceso. Si definimos los objetivos que deseamos, lograremos y los mantendremos escritos en nuestras mentes. Entonces descubriremos los cambios deseados en nuestra conciencia. Y cuando esto ocurre, nos sentiremos ligeros de espíritu y momentos de alegría ocurren. Así comprobamos que la verdad del ser sí conduce los corazones cautivos a la libertad perfecta del vivir espiritual. Al mismo tiempo, entendamos que el ego, para permitirse sobrevivir, nos hace creer que vales para
nosotros y los demás. Cualquier reto serio, extremo, referente al valor de uno mismo es altamente destructivo. El temor desesperado y un descenso de confianza interna lleva al convencimiento de que no tienes valor para el mundo y el suicidio puede ser el resultado natural. Así que nuestro progreso debe ser gradual. El crecimiento puede suceder paulatinamente, con una revelación interior tras otra. En los evangelios está escrito: benditos sean los mansos porque ellos heredarán la tierra. Está mal interpretado. Lo que Jesucristo dijo fue: bienaventurados son aquellos de corazón pacífico porque ellos heredarán la tierra. Si contemplamos el mundo, veremos que aquellos países de corazón pacífico prosperan y viven en armonía con sus vecinos. Donde hay alborotos y genocidio, esta turbulencia es la directa manifestación de la conciencia de sus habitantes. Tal conciencia destruye a un país y engendra pobreza y enfermedad. Recordemos que no estamos en la tierra para contentar a Dios, sino para expresar a Dios y para hacer contacto cada vez más cercano con la conciencia divina. La fe debe ser fuente en todo momento. Las vacilaciones no valen para nada. Hay buscadores de la verdad serios, elevados durante algunas horas y luego contando alegremente sus experiencias a otros, pero un poco después dudan de lo que antes estaban tan seguros de haber recibido. Esto retrasa el proceso del desarrollo espiritual. Estos momentos de duda se deben resistir con fuerza, superándolos con la oración y meditación, ya que la duda tira abajo lo que ha conocido y creído. La duda es una fuerza de conciencia creativa negativa que se dirige contra la experiencia misma de la vida divina, que elevó su espíritu hacia lo alto. Entonces se crea una pequeña guerra entre nuestra experiencia de la conciencia divina y la ceguera humana, y puede destruir el recuerdo de aquel momento divino y borrar todo vestigio de elevación y desarrollo espiritual. Este conflicto nos dejará desalentados y probablemente no nos demos cuenta que hemos provocado esta transformación negativa en nuestro interior, por lo que debemos ser prudentes en nuestro pensar, palabras y actos, recordando que el magnetismo de rechazo merma el magnetismo de adhesión entre las células y comienza a establecerse la mala salud. Nuestra vida es un estado de conciencia en la cual los pensamientos y los sentimientos están depositados como en una caja fuerte. Dejemos que la aceptación y el amor sean el acero del que está hecha la caja. Jesucristo decía que se debía perdonar los unos a los otros y abstenerse de juzgar, criticar y condenar. Y amarse los unos a los otros, pero no de la manera que las iglesias han enseñado, que se debe complacer a Dios amando a los otros y abstenerse de las emociones negativas, puesto que Dios no necesita ser complacido por nuestro comportamiento. Vosotros sois maestros de vuestro destino en el que cosecháis lo que sembráis. Llegará el tiempo en nuestro desarrollo espiritual en el que despertaremos al enorme regalo que tenemos en la cabeza, el don de pensar de manera creativa e inteligente, y también llegaremos a ser conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos en la manera de usarlo. Por esto Jesucristo mencionó la parábola de los 10 talentos. Dijo que un señor muy rico iba al extranjero durante algún tiempo y dejó cada uno de sus 3 sirvientes una suma de dinero. A uno le dio 10 talentos, a otro 5 y al último le dio 1 talento. Cuando volvió, preguntó a cada sirviente cómo había usado el dinero. Uno le decía que había doblado la inversión del señor, el otro decía que había ganado la mitad y el último dijo que se había sentado encima de ello, por temor a perder lo que se le había dado. El señor felicitó a los 2 primeros sirvientes por su eficacia e ingenuidad, pero se enfadó con el que no había procurado hacer nada con el talento que se le había puesto a su cuidado. Cada uno de vosotros tenéis en el mundo vuestro propio talento con el cual trabajar. Si por vuestra propia cuenta, vuestra propia iniciativa, lo encontramos difícil descubrir ese talento o talentos que tenemos, pidamos ayuda a la conciencia divina en oración y meditación, y veremos que poco a poco las ideas vendrán y estas serán adecuadas a nuestra personalidad.
También debemos considerar cómo hemos usado nuestros talentos en la vida. Si hemos creado felicidad y placeres para nosotros mismos, nada más, sin tomar en cuenta a los demás, o también si hemos dedicado tiempo a la elevación o mejoría de la vida de los demás. Es terrible haber recibido talentos por encima de la medida y acabar la vida habiéndolos despilfarrados en modos de vida egoístas. Cuáles sean las lecciones que se nos hayan aprendido, cuál sea el crecimiento que haya evadido, sea cual sea el desarrollo espiritual que de manera deliberada se haya evitado, son montañas que has creado para escalar en sus próximas vidas. Obstruirás el camino y harás de tratar con ellas espiritualmente, o de nuevo repetirás en otra vida. Así que no es necesario abrir un gran camino en el mundo logrando progresos, riqueza o fama para poder usar nuestros talentos. Lo podemos hacer siendo un buen padre o una buena madre. Este es el llamado más alto. Algunas personas que han hecho el mejor uso de sus talentos han sido sirvientes, aquellos que han cuidado de los hijos de otros con dedicación y amor, limpiando, cuidando la casa con atención, creando un entorno amoroso de paz y tranquilidad para el patrón. Estas son las almas grandes, las que han hecho caminos que dirigen al reino de los cielos. Pero hay otras personas que han usado sus talentos con el propósito de destruir a los demás para alimentar su vanidad y el frío vacío que está en su corazón, que a la larga los lleva a su propia destrucción. Así que tomemos en cuenta que si estamos en la tierra es para expresar a la conciencia divina, trayéndola a nuestra vida diaria. Debemos usar nuestra mente con este propósito. La gente habla de haber sido transformada por el espíritu interior. No es incorrecta la terminología, mientras sepas lo que es el espíritu interior. Realmente es conciencia de vida divina que opera a partir de la conciencia universal. Al decir que la gente puede ser transformada por el poder del espíritu, tal transformación no es posible, porque no hay nada real en un ser humano que pueda ser transformado. El alma ha sido tomada de la conciencia divina, por lo tanto es perfecta. La personalidad humana es efímera y compuesta de impulsos, adhesión, rechazo, magnetismo emocionales. Por consiguiente, la vida divina debe paulatinamente impregnar cada vez más nuestra conciencia para obligarnos a deshacernos de estos impulsos. Para comprender mejor, veamos esta parábola. Una chica de gran belleza se guardaba oculta dentro de pesados velos grises, teniendo encima pintada una cara fea. Así la verdad de su ser se guardaba secreta y pocos se aventuraron a acercarse a ella por su aspecto poco atractivo. Se hizo adulta y se dio cuenta de que la causa de su soledad y tristeza, la pérdida de libertad, de movimiento y salud, se debía a los velos. Pero estaba tan acostumbrada a ellos que sentía que no podría sobrevivir sin estos. Sin embargo, tuvo la dicha de encontrarse con un mentor iluminado de otro país que finalmente la persuadió para que se quitara de tan solo un velo. Después de buscar largamente la fuerza interior para hacerlo, rogó a su mentor que le ayudara. Él le levantó las manos y juntos deshicieron el velo en el cual la cara fea había sido pintada, y ella se sintió mucho mejor tras haberlo quitado. Empezó a sentir una sensación de alegría. Después de un tiempo estaba deseosa de deshacerse de otro velo, y de nuevo su mentor llegó y le ayudó a quitárselo. Y así continuó. De cuantos más velos se despojó, más ligera se volvió, y gradualmente vislumbró la realidad de la naturaleza que le rodeaba. Veía los árboles con claridad, las aves en las ramas, y escuchaba embelesada sus hermosos cantos. Veía la belleza en el rostro de los demás y empezó a sentir el flujo del amor en su corazón. La vida ahora se estaba convirtiendo en un don realmente divino y preciado. A diario dio gracias a su mentor por ayudarla a convertirse en una persona tan feliz. Finalmente llegó el momento en el que ya no soportaba el último velo que la envolvía.
Sabía que la estaba aislando de una luz aún más grande, belleza, armonía y contacto amoroso con otras personas bellas. Aunque no sabía cómo arreglársela sin ello, se retiró en el silencio con su mentor y le rogó que le quitara el último velo. Este fue un tiempo de agonía, puesto que el velo parecía ser parte de su ser, pero rogaba y suplicaba y en un momento de luz brillante el velo quedó quemado. La forma en la que se quedó era su realidad y entró en una perfecta libertad interior. Sin embargo, su realidad individualizada ahora tenía que encontrar una manera de funcionar en el entorno. Esto fue inesperadamente difícil, porque sus percepciones de la realidad que le rodeaban y atravesaban eran ahora tan claras y trascendentes que su comunicación con los otros había cambiado. Ya no estaba en paz en su entorno social, laboral. Tampoco sentía seguir siendo miembro de su comunidad. La gente la miraba y decía, oh, ¿así es como eres? ¿Y no tienes velo? ¡Qué horror! Te encontramos rara, incluso un poco loca. Y le dieron la espalda. ¿Qué cree que hizo? ¿Añoraba volver al tiempo cuando llevaba los velos tan pesados como los demás? No. Había encontrado la paz, alegría y satisfacción de sus necesidades que se marchó de la comunidad y se unió a otras almas que reconocían su verdadera identidad y respondían a ella con amor y alegría. Dime, ¿sus velos, su personalidad se transformaron? No. Con la ayuda de su mentor se quitó sus propios velos cuando se quedó convencida por su mentor, o sea, la conciencia divina, que eso era lo que tenía que hacer. Por esto Jesucristo dijo que no hay nada que transformar, no hay nada real o eterno en la personalidad. Hay es una necesidad de despojarse de ello para revelar lo divino en el interior. Él le llamaba a este proceso morirse a uno mismo, que lo han considerado ser una afirmación aterradora, pero este despojamiento es como una muerte. La persona pierde una parte esencial de su yo, pero la paz interior que experimenta no puede describirse. La personalidad humana es como una telaraña mental emocional. Las personas que están evolucionadas espiritualmente pueden ver estos velos sucios nublando la piel de la gente, cuyo hablar es vulgar y sus pensamientos centrados en actividades obscenas del ego. Por otra parte, mientras una persona deja esa clase de pensamientos y respuestas groseras, la piel empieza a aclararse y una luz brilla en sus ojos. Entonces se le reta a esa persona a que utilice su mente de manera constructiva, alcanzando la visión interior y los ideales más elevados con los cuales dominar las emociones, y se le enseña cómo meditar, que puede tomar la postura más cómoda que le resulte. No tiene que meterse en contorsiones físicas. Descansa y relájate. Di a ti mismo que te relajes y afloje todos los miembros, incluyendo la cabeza, cuello y la cara. La meditación debe ser al final tan simple como entrarse al sueño. El propósito de la meditación es el de permitir que la conciencia entera se mueva más allá de las fronteras del intelecto y de la razón. Hay maestros que dirán que imagines lo que sea que te digan que imagine, no estarán ayudando a ir a ninguna parte, excepto a nuevos imaginativos que crea en el pensamiento. Esta clase de meditar solo aporta un alivio de los pensamientos de estrés y presiones del ego. En el mundo de la imaginación, el ego puede o no estar inactivo. Antes de comenzar la meditación, prepárate dándose cuenta de que estás a punto de ponerse en contacto con la conciencia divina, a la vez dentro y trascendente a su conciencia. Por tanto, ella está también afuera y alrededor de ti mismo, de ti. Visualiza exactamente lo que significa esto, recordando en todo momento que aquello en lo que piensas es con lo que estás sintonizado. Los pensamientos son rayos de luz que hacen contacto con lo que buscas. Cada pensamiento tiene su propia frecuencia vibratoria en conciencia. Cuanto más espiritual sea el pensamiento, más altas
Las frecuencias vibratorias, las formas de conciencia expresadas en palabras, no son visibles, pero son específicas, entidades del ser. Es decir, tienen vida, son magnetizadas por las formas de conciencia semejantes. Dos cosas semejantes se atraen. Piensa perro y visualiza lo que significa, y tus pensamientos se sintonizan con la especie canina. Piensa conciencia universal con una comprensión de lo que significa y tus pensamientos se dirigen a la conciencia universal. Así sabremos que la meditación llegará a su objetivo. Así relajado empieza la meditación con esta oración. Dila despacio y visualiza el significado de cada palabra para permitirte entrar en la conciencia de la palabra y dejar que la energía de la palabra entre en lo más hondo de nuestro ser. Mientras dices esta oración, los ojos deben estar cerrados y la vista elevada hacia el entrecejo. Y di, Padre, Madre, vida, tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud, mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades, de mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que esta es tu voluntad de que yo esté plenamente iluminada o iluminado, para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia dentro y alrededor de mí. Creo y sé que es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que me recibes perfectamente, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia y que al escucharme estás penetrando mi conciencia humana y acercándose cada vez más a mi mente y corazón, que se hacen cada vez más receptivos. Encomiendo mi vida y ser a tu cuidado. Cada vez que dices y visualizas esta oración, creas una forma de conciencia espiritual que será más fuerte y elevada en frecuencias vibratorias. Después de la oración, relájate cada vez más profundamente y deja que la mente se quede en blanco. Si se entrometen los pensamientos, recita suavemente vida divina o Padre, Madre y vuelve a quietar la mente. Después de muchos meses de sincera meditación, puede que de repente sientas que el cuerpo da sacudidas como una persona que entra en el sueño y luego de repente se despierta. Si esto ocurre, esté agradecido, pues su conciencia está penetrando las barreras de anteriores fuerzas creadas de conciencia que encapsulan el alma. Cuando sientes que está entrando en un profundo estado de conciencia, tan profundo que apenas respiras, entonces con seguridad empieza a lograr su objetivo. Al final de la meditación, esté agradecido y contento. Nada de lo que puedas pensar, decir o hacer de ninguna manera puede reducir todo lo que es la conciencia divina Padre, Madre. Cualquier incredulidad forma una barrera entre tú y el Padre, Madre. Cuando intentas acallar la mente y los pensamientos, puede que se sienta incómodo, incluso angustiado. Es porque inicialmente te darás contra el muro negro de su conciencia. Esto puede ser desconcertante, incluso doloroso. Bendice la experiencia y pide al Padre Vida que penetre su conciencia la próxima vez que escuches. Luego levántate y deja la experiencia atrás. Cuando por fin entras en el silencio, descanse en equilibrio, sabiendo que ya has entrado en lo que se podría llamar lo más sagrado de lo sagrado, porque por fin estás logrando contactar con el Padre Madre Vida dentro de ti. Esto se llevará su tiempo para lograr esta experiencia. Recuerda que tiene toda una vida de ego, de equipaje para deshacer y disolver. Sea lo que sea que sientas o comprendas durante la meditación, cuando salga de ella, ten la esperanza de sentir una diferencia en su vida. El camino hacia la conciencia crística está resumido en estas cartas, puesto que las semillas de tal futuro han sido sembradas en estas cartas. Cuando estaba en la tierra, él dijo: he venido a daros la libertad y he venido a traeros vida más abundante.